se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos y cada uno de mis hermanos en diferentes partes donde puedan estar escuchando esta llamada conferencia, esta cadena donde a través de ella nos edificamos espiritualmente y nos preparamos para el inminente retorno de Cristo Jesús. Mis hermanos en los Estados Unidos, mis hermanos dispersos en toda Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, a todos que Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Quiero decirles que usualmente mi amiga y hermana Brenda me solicita y me pide que colabore en la medida de las posibilidades y nuestro tiempo, teniendo temas y mensajes en la cadena. No siempre puedo por los compromisos, pero es interesante que esta vez, esta noche, he sido yo quien le ha pedido a ella que por favor nos abriera un espacio, porque consideramos que el mensaje de esta noche tiene una repercusión trascendental. Hermanos amados, vamos a entrar en materia inmediatamente, no sin antes, pues pedir la conducción y dirección del Señor en esta programación. Oramos al Señor y así le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, solamente eres digno de honor, alabanza y reconocimiento y nadie más. Señor, y nosotros, criaturas débiles, pecadores, venimos ante su presencia para pedirle humildemente su conducción, su dirección, para que todo lo que vamos a hacer esta noche sea dirigido por su Santo Espíritu. Gracias, y nos ponemos en sus manos, oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Pues, hermanos amados, nosotros vamos a considerar inmediatamente, entrando en materia, el mensaje titulado "Le entregan todo el poder a la bestia". Y me ha motivado este título, después de orar al Señor, una noticia parecida el primero del corriente mes de marzo, la cual más adelante vamos a leer en extenso. Y también vamos a comentarla, pero queremos ahora de entrada entrar a leer en el libro de Daniel. Nos va a servir de plataforma este mensaje que aparece en Daniel capítulo 2 versículos 32 y 33. Daniel capítulo 2 versículos 32 y 33. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada, citamos: La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro,
sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Nosotros conocemos bastante de qué se trata todo esto, el sueño de Nabucodonosor, interpretado por Dios a través de Daniel. Traemos esto a colación como plataforma, que es súper sabido por la mayoría de nosotros, presumo, porque es interesante el paralelismo que vamos a establecer, que a través de la Biblia presenta, de el Reino Unido de Europa y su división, como ocurre allí en los pies, y vamos a ver más adelante, y algo que está ocurriendo que es muy, muy trascendental en nuestros propios días, y es asombroso cómo justamente en este mes hay un cumplimiento muy, muy significativo de la profecía. Nosotros conocemos esa sucesión de reinos e interpretamos, de acuerdo a lo que la misma Biblia enseña, que el oro representa a Babilonia desde el 605 hasta el 538 antes de Cristo. Luego le vino el reino de los medos y los persas, que está allí ejemplificado con el metal plata, desde el 538 al 331 antes de Cristo, los medos y los persas. Luego siguió el metal bronce, que representa a Grecia, desde el 331 hasta el 168 antes de Cristo. Y después de los griegos, después de Grecia, entra Roma, representado por hierro, que representan las piernas de aquella imagen. Sabemos que el oro era la cabeza, la plata los pechos y los brazos, y el bronce el vientre y los muslos. El hierro entonces son las piernas y representa a Roma desde el año 168 antes de Cristo y se extendió hasta el 476 después de Cristo, o sea, incluyó allí el periodo de la vida de nuestro Señor Jesús, que cuando se encarnó como hombre en esta tierra, pues estaba imperando justamente el sistema romano, el imperio romano. Luego del hierro, lo que viene es una alianza y una división. Digo alianza porque la Biblia establece que sus piernas estarían mezcladas o fusionadas en parte de hierro y en parte de barro, y lo propio sucedía también con los dedos de la estatua. Nosotros conocemos muy bien esto, yo simplemente estoy repasando algo que ya nosotros manejamos, dominamos, porque el Imperio Romano representa las piernas de hierro, pero lo interesante es que después comenzó a fragmentarse o a debilitarse. Recuerden ustedes que la estatua tenía dos piernas, el Imperio Romano se fue debilitando y para el año 330 se dividió en dos. Por eso las dos piernas representan las dos partes en que se dividió el Imperio Romano. Vamos a concentrarnos ahora del Imperio Romano en adelante, olvidándonos un poquito de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Sabemos entonces que las piernas, dos piernas de hierro, representan a Roma, pero como acabamos de decir, el Imperio Romano se fue debilitando y se fragmentó o se separó o se dividió en dos. Una parte del imperio se llamó Imperio de Oriente o Bizantino, porque tenía sede en la ciudad de Bizancio, la misma ciudad que más tarde se llamó Constantinopla, en honor a su líder máximo, el emperador Constantino. Ese fue el Imperio del Oriente. Quiero explicarlo de esta manera como simple, fácil, para que podamos ir captando las ideas, porque obviamente no estamos en vivo, no tengo un pizarrón ni tengo imágenes para mostrarles, pero en la mente háganse la idea de que estas dos piernas en las que se divide el Imperio de Roma, ya hemos explicado que uno es el Imperio del Oriente, con Constantino, que llegó a ponerle nombre a la capital en honor a su propia persona, porque era un ególatra y también era una persona que practicaba, vamos a decir, ese orgullo desmedido y el culto a la personalidad. Interesante que dijimos que en el 330 fue que ocurrió esta división del Imperio del Oriente y el Imperio de Occidente, pero ya antes de esa fecha
en el 313, Constantino había tratado por todos los medios de evitar la fragmentación que se venía ya llegar de manera apresurada. Constantino no quería que el Imperio Romano se fragmentara, se debilitara. Y en el 313, ¿saben lo que hizo Constantino? Que dio una orden, una ley para que todos los cristianos tuviesen derecho a ejercer su religión, porque era prohibitivo hasta ese entonces. Los primeros siglos de la era cristiana, después que Cristo ascendió al cielo, fueron de una gran persecución para los cristianos. Era prohibido seguir a Jesús. Así es que Constantino en el 313 permite que los cristianos ejerzan, por así decirlo, la libertad religiosa, y además de ello les dio derechos para que ejercieran sus facultades en el área o en el ámbito de la política. Así las cosas, los cristianos comenzaron a inmiscuirse y a mezclarse con los políticos, esto en el 313. ¿Saben qué pasó un poquito más adelante? El 7 de marzo del 321, que se establece o se da el primer edicto dominical, donde Constantino dice que todos debían adorar al venerable día del sol, porque constituía, por supuesto, la fórmula para unir al imperio. Esto ocurre el 7 de marzo del 321. Creo que ayer o antes de ayer estábamos a 7 de marzo, ¿verdad? Así es que desde ese entonces hasta hoy han pasado 1696 años. 1696 años. Esto lo explica muy bien el apéndice de El conflicto de los siglos, el libro El conflicto de los siglos, en su apéndice, en la parte complementaria, en la página 739, edición antigua. Así es que es interesante notar cómo después que los cristianos se les ofrece la posibilidad de participar en el gobierno con el objetivo de que tuviesen más interés, que el Imperio Romano, representado por las dos piernas de la estatua en el sueño de Nabucodonosor, en el capítulo número 2 de Daniel, las dos piernas de hierro representan la división del Imperio Romano de Occidente y la división del Imperio Romano del Oriente, o sea, Occidente y Oriente. Y decíamos que en el Oriente estaba capitaneado por Constantino, y el Imperio de Occidente, con sede en Roma, estaba liderado por Constancio y el obispo romano Julio I. Cuando Constantino nota en el año 313 que el Imperio Romano se está debilitando, que se está fragmentando, que no era tan fuerte como antes, por eso la profecía dice en parte fuerte y en parte fuerte y en parte débil, Constantino toma algunas medidas, y en el 313 lo que hace es que, según él, tuvo una visión parecida a la que le ocurrió a Saulo, quien fuera después el apóstol Pablo, y que tuvo su también encuentro con una visión del cielo, como fue tumbado Pablo o Saulo del caballo, y Constantino pues asume la posición de cristiano, dice que se convierte en cristiano, y en el año 313 da un edicto que permite el ejercicio de las prácticas cristianas en todo el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino conocido también, porque tenía como sede Bizancio. Más tarde Bizancio llegó a llamarse Constantinopla en honor a Constantino, quien era un ególatra y quien le gustaba practicar el culto a la personalidad. Así es que lo que hace Constantino es que legaliza la religión, permite el culto. Ustedes saben que había persecución en los primeros siglos, era prohibido ser cristiano. Constantino da el permiso, y también Constantino permite que los cristianos puedan inmiscuirse en la política y que puedan tomar decisiones de carácter político, uniendo de esta manera la Iglesia y el Estado y formando una religión-Estado. Como consecuencia de esta fusión de la religión
y del Estado, hecha por Constantino en el año 313, no pasaron muchos años en que ocurrieran medidas coercitivas y drásticas para aquellos que no estaban de acuerdo con esas posturas. Así las cosas, en el año 321 se da la primera ley dominical estableciendo que el venerable Día del Sol debía ser adorado por todos. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del 321, pues nos toca de cerca porque hace apenas 2 días estábamos a 7 de marzo, ¿verdad? Así es que se cumplieron 1696 años desde la primera ley dominical. Pero eso no impidió que el Imperio Romano continuara desmoronándose y debilitándose. La Biblia dice que sería en parte fuerte y en parte débil y que al final estaría mezclado con el hierro, estaría mezclado con la arcilla o con el barro, que es lo que encontramos en los pies y en los dedos. Quiere decir una mezcla bastante extraña, porque toda la estatua está representada por diferentes metales, desde el oro hasta el hierro. Pero ahora en los pies y en los dedos vemos la extraña mezcla del hierro mezclado con el barro que vamos a explicar en un minutito. Mientras tanto, el imperio de Occidente, porque donde estaba Constantino era en el imperio de Roma del Oriente, en el Occidente tenía ya para el 476, la división estaba mucho más avanzada, mucho más profusa, y para el 476 el imperio de Occidente tenía ya 10 naciones divididas, cumpliendo la profecía de los 10 dedos. Estas divisiones de los dedos, los 10 dedos de los 2 pies de la estatua, representan lo que se llaman las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras que más adelante constituyeron las naciones de Europa. Podemos mencionarlas, las 10 tribus, las 10 pequeñas naciones en los cuales se dividió el imperio romano de Occidente, debilitándolo aún más. Obviamente, un reino que se divida en 2 de por sí ya se debilita, pero si una de esas partes a su vez se divide en 10 partes más, el imperio queda muy frágil. Los 10 dedos están representados por los siguientes poderes o las siguientes tribus, que se les llamaba tribus. Número 1, los anglosajones, de ahí vienen los ingleses, Inglaterra. 2, alamanes, que de ahí vinieron los alemanes, lo que hoy es Alemania. 3, burgundios, lo que hoy constituye Suiza. 4, los visigodos, que formaron más adelante España. 5, los suevos, que formaron a Portugal. Lombardos, en esa región entonces apareció más adelante Hungría. Número 7, los francos, por su nombre podemos deducir, de allí vino Francia. Y número 8, érulos, lo que hoy es la región de Italia. Número 9, los vándalos, formando las islas del Mediterráneo. Y 10, los ostrogodos, lo que hoy es la región de Eslovenia, Croacia, Bosnia y otras pequeñas naciones. Así es, estos fueron los 10 dedos que luego aparecen más adelante. Vamos a mirar en el capítulo 7 los 10 cuernos en que se subdividió el imperio romano. Creo que hasta ahora estamos entendiendo. Roma se divide en 2, Roma de Occidente y Roma del Oriente. En el Occidente estaba Constancio y en el este o en el Oriente estaba Constantino, un imperio fragmentado. Constantino quiso fortalecerlo uniendo la iglesia y el Estado y creando una iglesia-Estado. Ahora bien, vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 41 y 43. Dice la Biblia: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, como hemos explicado, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. La Biblia lo que está tratando de presentar aquí de manera muy objetiva es que aunque habrían intentos de fusionar o de hacer un reino compacto, finalmente se unirían solamente en parte, pero no completamente. Harían alianzas humanas. Napoleón trató de unir el reino de Europa, también Carlomagno, hubo otros intentos. Sin embargo, Europa siempre ha sido un continente que ha presentado divisiones de las naciones independientemente de los intentos de los líderes que han querido fusionarla. Inclusive se hicieron casamientos en diferentes épocas de familias prestigiosas, pero se ha mantenido fragmentada Europa. Ahora hay un nuevo intento de hace 60 años con la Unión Europea. Vamos a ver en qué va a terminar eso, lo explicaremos un poquito más adelante. Mientras tanto, queremos también leer de manuscritos la página 63 de 1899, la explicación que da la mensajera del Señor, Elena White, en lo que tiene que ver con la mezcla del hierro con el barro. Esto es lo que dice la inspiración. Voy a leer una corta cita. Dice allí en manuscritos número 63, la mezcla de los asuntos de la Iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la Iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. O sea, que de acuerdo a la sierva de Dios, esa mezcla que aparece allí en Daniel del hierro mezclado con el barro representa la unión de la Iglesia y el Estado. Pero dice la Biblia que tratarían de unirse y harían esfuerzo por establecer alianza. ¿Qué viene después de esta alianza? Daniel 2:34 dice en la palabra de Dios que estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Vayan notando muy claramente, mis queridos amigos y hermanos, cómo después de la unión, cómo después de la fusión o alianza entre la Iglesia y el Estado, viene la destrucción de los poderes que se han unificado. Lo estamos mirando aquí, lo vamos a mirar en Daniel 7 y luego en Apocalipsis capítulo 17. Esta es la primera vez que lo estamos mirando. El versículo 35 también dice la misma idea. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de la era del verano, o sea, destruidos, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hacemos hincapié en esta expresión aquí, de las primeras dos líneas del versículo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Repetimos, y en los días de estos reyes, el Rey del cielo levantará un reino. En los días de la unión, de la alianza, cuando estén haciendo esa simbiosis, ese sincretismo, esa amalgama, ese matrimonio indebido de iglesia y Estado, será el tiempo cuando Dios obrará. Será el tiempo cuando la piedra tocará los pies de la estatua, desmenuzándola completamente hasta convertirla en hojarasca, en basura que se lleva el viento, y el Dios del cielo establecerá un reino que no será dejado a otro reino. Veamos el mismo cuadro ampliado en la perspectiva de Daniel capítulo 7, y vamos a entrar
en materia un poquito más profunda ahora. Miren, Daniel, los que tienen sus Biblias, sugiero que puedan seguir el estudio con sus Biblias en mano, capítulo número 7, versículos 23 y 26. Esto es lo que dice la palabra inspirada. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Hago una paradita aquí para explicar que ahora lo que está haciendo Daniel 7 es presentar los mismos poderes que vimos en Daniel 2, graficados a través o por medio o por vía de metales. Ahora están ejemplificados esos mismos reinos que ya vimos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, a través de o por medio de bestias, con el simbolismo de bestias, siempre representando reinos. Recuerden ustedes, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, dice el versículo 17, el mismo capítulo 7. Ahora, estamos haciendo énfasis en la cuarta bestia, o sea, lo que representaría en el capítulo 2, las piernas de hierro, entiéndase Roma, y la Biblia dice, esta cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ya los otros 3 han pasado, el cual será diferente de todos los otros reinos. Vamos ahora a la explicación que da el versículo 24 de lo que en Daniel 2 eran los 10 dedos de la estatua. Aquí están representados como 10, pero no dedos, sino cuernos, pero estamos hablando del mismo poder, dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que después de aquel reino de Roma se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Expliquemos brevemente este versículo. Recuerden, estamos hablando de Roma. Recuerden que estamos hablando de la división, la fragmentación, las partes en las cuales Roma se dividió. Lo vimos en el capítulo 2, que se dividió a través de 10 tribus, llamadas tribus bárbaras, se las mencioné de la 1 hasta la número 10, representando o siendo representado por los dedos de la estatua. Aquí la misma idea es representada, pero esta vez como cuerno que tiene la bestia, que es Roma. Esta bestia tiene 10 cuernos, que son precisamente esos 10 reyes que fragmentaron el imperio romano de Occidente. Y dice que 3 de estos 10 reyes son quitados por uno que se levanta, por otro cuerno que se levanta, muy diferente de los primeros, y se establece él solo. O sea, de los 10 son quitados 3, y entonces uno emerge después que estos 3 son quitados. ¿Qué haría este nuevo sistema, este nuevo reino que quita a 3? El versículo 25 dice lo que haría: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y los santos del Altísimo serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, que nosotros sabemos en la profecía que equivale a 1260 años proféticos. Quiere decir que después que el cuerno pequeño quita a 3 de esos reinos, entonces él se establece como monarca, como dueño y señor, y lo que hace es, unido a los poderes políticos, establece una persecución a los fines de erradicar totalmente los santos del Altísimo, dice el versículo 25, y habla palabras de blasfemia contra el Altísimo, y hace una persecución tan terrible que la Biblia dice que persigue a los santos del Altísimo y los quebrantará, y son entregados en su mano. O sea, tiene un dominio total y completo. Pero el versículo 26 dice que ese dominio no es para siempre del cuerno pequeño, porque en el versículo 26 se sentará el juez y le quitarán su dominio. Dios siempre interviene, no tal vez tan pronto como nosotros quisiéramos, o como los actuantes en la historia a través de los tiempos han querido que Dios venga en su auxilio, pero Dios es seguro y actúa de acuerdo a su propio plan. ¿Cuáles fueron estos 3 reinos? Recuerden que habían 10 naciones en los dedos, y ahora 10 cuernos. Los 3 reyes derribados corresponden a Érulos, que fueron quitados por el cuerno pequeño en el año 493, los vándalos, número 2, en el año 534, y finalmente el número 3,
los ostrogodos en el 538. Vencidos, estos últimos, los ostrogodos, en el 538, por el obispo de Roma, Virgilio I, con el apoyo político y militar del emperador Justiniano. O sea, el emperador de Roma, Virgilio, se une con el poder temporal, con el poder militar, con el poder civil de Justiniano y derrotan a uno de estos reinos, a uno de estos dedos, a uno de estos cuernos, llamado ostrogodos, en el año 538, y ya no tiene más rivales, por así decirlo, el cuerno pequeño, y a partir de esa fecha, 538, comienza el reinado del papado en unión con el Estado. Recuerden que quien comenzó la fusión, la unión de la Iglesia con el Estado fue Constantino, mucho antes de esta fecha, cuando comenzó a darle poder a la Iglesia para que tuviera injerencia en la política, y pocos años después, esto fue en el 313, ya en el 321, pocos años después, establece la primera ley dominical. Ahora llegamos al 538 y aquí continuamos mirando la unión de los romanos con el poder papal, con el poder de la Iglesia católica. En el año 538 entonces surge el poder papal, ejerce dominio mundial y le hace la guerra a los santos por 1260 años, luego de los cuales se le quita su dominio. Veamos ahora el escenario actual, porque todo esto ocurrió en la Edad Media, lo que estamos mirando, ¿verdad?, en la Edad Media, y antes de la Edad Media comenzó, por supuesto, el Imperio Romano, pero la fragmentación comenzó desde el 470, desde el año 456 hasta el 538. Ahí comenzó ya la hegemonía en el 538 del poder papal, cuando ninguna ya de las tribus arianas le hacía ningún tipo de oposición. Veamos ahora el escenario actual que presenta Apocalipsis 17, y ahora sí lo vamos a conectar con cosas que están ocurriendo justo en nuestros días. Es necesario esta explicación histórica para que nosotros veamos la repetición de lo que ocurrió en el pasado con la unión del Imperio Romano con la religión, y miremos ahora cómo la unión también de la religiosidad, de la cristiandad con el poder político va a producir exactamente los mismos resultados y las mismas consecuencias. Vimos que cuando el poder político de la Edad Media se unió, o la Iglesia se unió al poder político, la resultante inmediata fue la persecución de los fieles y alterar la ley de Dios. ¿Qué ocurre en el escenario actual? Vamos a Apocalipsis capítulo 17 y leamos los versículos 11 hasta el 13. Repito, Apocalipsis capítulo 17 dijimos, y vamos a capítulo 17, vamos a comenzar con el versículo número 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. No vamos a explicar en detalle ese versículo, que tiene algunas cosas interesantes, pero vamos a limitarnos a decir que esa bestia que una vez fue y ya no es, pero que volverá, es o representa a el poder papal, porque ya sabemos que recibió una herida de espada y vivió, y se restablecería otra vez y causaría el asombro de todo el mundo. Se maravilló toda la tierra, como dice Apocalipsis 13. Ok, esa es la bestia que aparece en el versículo 11 del capítulo 17 de Apocalipsis, y de igual manera como la bestia que vimos en Daniel 7, esta también tiene 10 cuernos. Miremoslo en el versículo número 12. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 17. Versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hermanos queridos, mis apreciados amigos,
Este escenario que aparece aquí en el capítulo 17, versículos 11 y 12, ya no se trata de la Edad Media. Ya esto está hablando de nuestros días contemporáneos y de el futuro. Ya la Edad Media la dejamos atrás con Daniel 2 y con Daniel 7. Ahora aquí en Apocalipsis me está hablando del mismo imperio romano, pero restablecido después que fuera quitado. Recuerdan que dice que duraría 1260 años y desaparecería, pero la profecía dice que volvería a emerger, volvería a resurgir, volvería a resucitar y a establecerse como un imperio mundial. Y entonces la estamos mirando aquí, esta bestia que era y no es, pero que será. Y se une esta bestia que ya hemos identificado con los 10 cuernos, que son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero ¿cuál es la raíz de los 10 reyes? Recuerden que es Europa. Recuerden que en la profecía aparecen 2 bestias en Apocalipsis 13, una que surge de la tierra, ¿verdad? Es la segunda que surge de la tierra y representa el protestantismo de los Estados Unidos, pero la primera bestia que surge en una región poblada y emerge o sube de las aguas no es otra que el sistema clerical papal, que es el papado, la primera bestia. Así es que, ¿dónde actúa la primera bestia? La primera bestia actúa en Europa. Actúa en Europa, allí está la sede de la Iglesia Católica Romana, allí está el Vaticano. La otra bestia actúa, la que surge de la tierra, en América. Así es que tenemos 2 continentes, el continente de Europa, y que es el antiguo continente, y el nuevo continente, o el nuevo mundo, como también se le llama, es América. Cuando Cristóbal Colón, en el 1492, pues descubre América, ya hacía rato que existía y se conocía en el mundo Europa, Inglaterra, Alemania y otras regiones del mundo, como África, inclusive son mencionadas en la Biblia algunas de estas regiones, España, Grecia, Roma, ya existían en los tiempos bíblicos, ya existían en los tiempos del Antiguo Testamento. Lo que no se conocía era América, por eso se le llama el Nuevo Mundo. Ahora bien, dice la Biblia, continuando con esto, muy interesante, estos 10 cuernos entonces, en principio eran 10 regiones, o 10 naciones, o 10 pequeños imperios. Ustedes recordarán que los enumeramos del 1 hasta el 10. Obviamente se han proliferado y ya ese 10 no se limita a 10, sino que representa el simbolismo de toda la comunidad europea que siguen con la intención de unificarse y se llaman ahora Comunidad Europea, o se llaman también la Unión Europea, es como más bien se hacen llamar, y han establecido hasta una moneda común que se llama el euro, han querido hacer un parlamento para toda la región, han querido establecer reglamentaciones para toda la región con un mismo pasaporte, y han querido también establecer una misma religión para que todo el continente de Europa se rija por eso. Y también hay una alianza del Día del Señor para Europa que establece que el día de descanso de toda Europa es el domingo. ¿Por qué esto es interesante y muy significativo? Porque aun cuando la Biblia establece, y también los testimonios, que es en Norteamérica y que es el Congreso quienes hacen las leyes, quienes darán el aval o el visto bueno para que se establezca el domingo como día de oración, lo que llamamos la ley dominical, en honor a la primera bestia, realmente la sede de gobierno de la primera bestia está en Europa. Así es que es interesante también no perder de vista a Europa, no solamente a Roma y el Vaticano, sino Europa como continente, porque es que la Biblia me lo establece, primero con 10 dedos, que fue la génesis, fue la raíz de todo lo que es o son hoy las naciones europeas, luego me lo representa como 10 cuernos allá en Daniel 7, y otra vez ahora, pero proyectándomelo a lo futuro, me lo representa otra vez como ya la Europa moderna, contemporánea, haciendo alianza con una bestia restaurada que recibió una herida, pero que se cura de esa herida, se sana de esa herida, y me hace alianza con precisamente el continente de Europa, con esos 10 cuernos que aparecen allí.
Y ahora leamos el interesantísimo versículo 13 que dice, estos, ¿cuáles estos? Los reinos de Europa. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Repito este versículo 13 porque es súper clave. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder, porque tienen poder, y su autoridad, porque tienen autoridad, a la bestia. Se lo van a ceder, se lo van a regalar, la autoridad y el poder. Van a dimitir, van a renunciar a su poder y van a renunciar a su autoridad para que reine la bestia, para que ese poder y autoridad sea absoluta de parte de la bestia. Ahora, cuando ocurra esta unión en el futuro, miren bien, porque estamos entrando ahora en una parte muy neurálgica, y si usted tal vez no entendió bien lo de Daniel 2 y los dedos y lo de Daniel 7, debiera prestar mucha atención para entender esto, porque nos compete, porque está ocurriendo hoy día, hoy precisamente en este momento. Hermanos queridos, está habiendo un intento muy serio de todas las naciones de Europa, graficadas o ejemplificadas o simbolizadas con 10 cuernos. Recuerden, porque originalmente eran 10, ahora la Comunidad Europea, la Unión Europea, son mucho más de 10 naciones, pero tienen un mismo propósito y le entregarán su poder y autoridad a la bestia. La pregunta que surge aquí, ¿qué dice la Biblia después que se unen y le entregan su poder a la bestia? Lo vamos a leer en un ratito, pero antes yo quiero que leamos también el versículo 17, porque va en la misma idea de dar su poder y autoridad a la bestia y de ponerse de acuerdo. Miren el versículo 17, Apocalipsis 17 dice la palabra, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La profecía dice que las naciones de Europa se pondrían de acuerdo y le cederían poder y autoridad a la primera bestia, que es el papado. Repetimos, la profecía dice, Apocalipsis 17:13, que las naciones de Europa tienen una misma intención, un mismo propósito, y le entregarán su poder y autoridad a la bestia, confirmado por el versículo 17. Estos 10 cuernos, que son las naciones de Europa, Dios ha puesto en su corazón o les ha permitido el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino y su autoridad a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, esto es muy, muy interesante. Y ahora sí vamos a responder la pregunta. ¿Qué ocurre cuando estas naciones se ponen de acuerdo y le entregan su poder y autoridad a la bestia? ¿Qué ocurre? Yo creo que algunos de ustedes tienen ya la respuesta. ¿Qué ocurrió cuando las naciones de Europa, cuando nacieron allá en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, ¿qué pasó cuando se unieron con el Imperio Romano? Una persecución de 1260 años. ¿Qué pasó cuando el Estado se unió con la Iglesia, o la Iglesia se unió con el Estado? Cuando Constantino unió la Iglesia y el Estado, ¿qué ocurrió? Una ley dominical. Se unieron en el 313, la ley dominical vino en el 321. Luego se unieron en el 538, Justiniano y Virgilio. ¿Qué ocurrió? Una persecución de 1260 años. Yo quiero que veamos la secuencia. Constantino une a la Iglesia y el Estado. Como resultado de esto vino una ley dominical y persecución para los infractores. 538, otra vez, Virgilio, el obispo de Roma, Virgilio, se une con Justiniano, el emperador político de Roma. ¿Cuál fue el resultado? Una feroz y tenaz persecución que abarcó más de 1000 años en contra de los cristianos, que fueron pues todas las desgracias de la Edad Media, la persecución terrible, la historia del Tribunal de la Inquisición, millones de cristianos sacrificados como consecuencia de la unión de la Iglesia y el Estado. Pregunto ahora, en este contexto y en este escenario actual, ¿cuál sería entonces la consecuencia de la unión de estas naciones de Europa?
unificándose y cediendo, dándole su poder y autoridad a la bestia, el versículo 14 da la respuesta. Cuando se unan y le entregan su poder y autoridad a la bestia, versículo 13, el 14 dice, pelearán contra el Cordero. Inmediatamente, hermanos amados, la resultante automática de la unión de la Iglesia y el Estado es persecución. Y es justamente el escenario actual que estamos esperando. Cuando se unen entre ellos, se ponen de acuerdo y le ceden su poder y autoridad a Roma, en este caso al papado, al Vaticano, el versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero. Claro, bendito sea el nombre de Dios, que el versículo 14 continúa diciendo, y en este pleito, en esta guerra, en este combate, cuando las fuerzas militares y políticas unificadas con el segmento religioso unifican todas sus fuerzas y conforman el gran engranaje de Babilonia para perseguir a los fieles de Dios, el resultado es que el Cordero los vencerá. Así termina la guerra, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, y yo digo, gloria a Dios por sus maravillosas promesas de protección a su pueblo. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que esto está ocurriendo justo en nuestras propias narices y ante nuestros propios ojos. Es tal vez muy sintomático que más cristianos no se hayan hecho eco de la noticia que apareció ahora hace unos días, el primero del corriente mes de marzo. Algunos cristianos sí he visto que en los diferentes grupos pues se han posteado esta noticia y la están compartiendo. Hermanos amados, este es el tipo de noticia que realmente debemos compartir con nuestros contactos en las redes sociales y que debemos difundir, porque son noticias confirmadas, son noticias reales, son noticias que tienen que ver con el acontecer profético, que nos llaman a un despertar de nuestro letargo y de nuestra somnoliente condición espiritual. Y a veces, sin embargo, ni caso le hacemos, y al contrario, lo que hacemos sí es difundir allí noticias no validadas, que no tienen ningún tipo de interés, que tienen que ver la primera bestia, y América es la sede de la segunda bestia. Y este dijo que el pontífice provee un liderazgo que ninguno de ellos tiene. Joseph Muscat continuó diciendo que el Papa Francisco es el más grande líder mundial y tiene las habilidades y la visión para decir cosas que trascienden y tiene habilidades que ninguno de ellos como político posee. Interesante. ¿Y qué viene luego? Ya hemos dicho, lo que viene es persecución. Siguen diciendo, el Papa es el líder mundial definitivo y por lo tanto acuden a él para que les oriente en este momento de fragmentación cuando parece desplomarse la Unión Europea. Ya Inglaterra ha dicho que se separa y que no va a seguir colaborando con el programa de la Unión Europea. La Biblia dice que no se unirán completamente y que siempre habría fragmentación. Ahora, ¿qué hizo Constantino? Si están siguiendo la hilación de los primeros pensamientos del mensaje de la noche, recuerden que cuando el imperio se estaba fragmentando, ¿qué hizo Constantino? Intentó unir la religión con la política. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Europa, que se está fragmentando, que se están otra vez con los aires de la división y se están viendo como que están a punto de debilitarse? Están buscando la autoridad de la Iglesia para que no se les caiga la Unión Europea, lo mismo que hizo Constantino en el 313, cuando unió la Iglesia y el Estado y luego impuso la ley dominical en el 321, lo mismo que hizo Justiniano y el obispo Virgilio en el 538, que dio como resultado la más grande persecución religiosa hasta la fecha, de 1260 años. ¿Qué está haciendo ahora Europa, el continente cuna del papado? Justamente lo propio, los 24 líderes de la comunidad europea se van a reunir ahora el 24 de marzo de este mes para precisamente darle todo su poder, darle
toda la autoridad, darle todo el dominio a la primera bestia para que reine en Europa y se establezca como un reino unificado con el Papa como líder mundial definitivo, porque solamente él posee la autoridad y el liderazgo político y moral para encabezar el gobierno unificado de Europa. Esto para mí, hermanos amados, es una de las noticias más impactantes que se han producido en las últimas semanas. Vendrán más, por supuesto, vendrán situaciones todavía más dramáticas en la medida que el rollo de la profecía se desenvuelva, pero quiero llamar su atención a lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, página 673, hablando de estos dos continentes, o sea, Europa y los Estados Unidos, donde está enclavado la sede de las dos bestias. Europa tiene al papado, Estados Unidos tiene a la segunda bestia. Dice allí la cita del capítulo 40, El tiempo de angustia, página 673, el romanismo en el viejo mundo. ¿Cuál es el viejo mundo? Europa, el mundo ya conocido. Y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Aquí la sierva de Dios está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando la iglesia se une con el Estado? Dice ella que inmediatamente se verá sumido el pueblo de Dios en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamada el tiempo de apretura de Jacob, o sea, el tiempo de angustia de Jacob. La sierva del Señor es consistente y avala la postura bíblica de que todas las veces, como lo hemos visto en el año 313, en el año 321 con Constantino, en el 538, en la Edad Media, inmediatamente la iglesia y el Estado se unen, la resultante de esto se llama persecución. Ella está diciendo que cuando se una en el viejo mundo, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte, actuarían exactamente de la misma manera contra los que honren los preceptos divinos. ¿Y cómo es que han actuado contra los que obedecen los preceptos divinos? ¿Cómo es que en el pasado Roma religiosa y Roma y la política han actuado? Persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que se espera ahora? Justa y exactamente lo mismo. Y mientras todo esto ocurre en Europa y mientras están preparando la gran reunión para dentro de par de semanas, todos los líderes de Europa decir, ahora usted es el líder único y nosotros sencillamente seguimos sus directrices, mientras todo esto está pasando en Europa frente a nuestros ojos como cumplimiento de Apocalipsis 17:13, como cumplimiento de Apocalipsis 17:17, y como mismo ocurrió en el pasado con los dedos de la estatua y con los cuernos de la bestia en Apocalipsis, en Daniel 7, exactamente lo mismo. Mientras ocurre esto en Europa, ¿saben, hermanos, qué está ocurriendo entonces en los Estados Unidos? En los Estados Unidos estamos teniendo un señor presidente que, de acuerdo a los católicos, asombrosamente, ¿saben cómo le están llamando a Mr. Donald Trump? Le están llamando nada menos que el nuevo Constantino. Les voy a leer el artículo que aparece aquí en www.romancatholicman.com, o sea, es un website de la computadora donde dice Donald Trump, el nuevo Constantino. Voy a leerle este fragmento porque me ha parecido muy interesante, conectado con todo lo que estamos diciendo. ¿Es Donald Trump el nuevo Constantino? La Asociación Católica Caballeros de Colón declara proféticamente que Trump es el nuevo emperador Constantino, el cual le dio poder imperial y reconocimiento mundial a la Iglesia Católica. Y dice aquí, la leyenda dice que Constantino tuvo su camino a Damasco, vio una visión, convertido al cristianismo y triunfó sobre sus oponentes y se convirtió en un gran emperador de Roma.
Constantino continuaría no solo para salvar al Imperio Romano, sino también para liberar el cristianismo. Firmó el Edicto de Milán en el 313, dando a los cristianos el derecho a practicar su fe y a hablar libremente. Eso fue suficiente para permitir que los cristianos se involucren en la esfera pública con libertad, permitiéndoles así difundir el mensaje cristiano hasta los confines del imperio y cristianizar una cultura pagana, dice el artículo católico. Constantino mismo no era un pilar de la virtud, sino que creó el ambiente que dio a los cristianos la libertad de influir en la sociedad. Los primeros cristianos eran perfectamente capaces de influir en la propia sociedad. Todo lo que necesitaban era un emperador que les diera la libertad de hacerlo. El artículo compara a Constantino con Trump. Aquí también hay una semejanza, siguen diciendo, entre Constantino y Donald Trump. Como emperador, él era un individuo tan egoísta, hablando de Constantino, que incluso nombró a la capital del imperio, Constantinopla, después de sí mismo. Le puso a la capital Constantinopla en honor a su nombre, Constantino. Al igual que Constantino, Trump es un humano imperfecto y un líder defectuoso. Pero así como Constantino es ahora ampliamente conocido como Constantino el Grande, porque así se le llama, Constantino el Grande, por sus logros como emperador romano y por dar libertad a los cristianos, es posible que un día Trump pueda ser recordado como el hombre que hizo América grande de nuevo, que fue el eslogan de su campaña, que dice que haría America Great Again. El hombre que hizo América grande de nuevo, y venerado por cristianos como el Grande. Algún día Donald Trump será reconocido, así como Constantino el Grande, como Trump el Grande. Trump podría hacer exactamente lo que los cristianos conservadores necesitan ahora. También hay preguntas legítimas sobre el carácter de Trump. La templanza y el ego, orgulloso, arrogante, altanero, como lo era Constantino. Trump no es ciertamente santo, pero realmente no necesitamos un santo como presidente en los Estados Unidos. Simplemente necesitamos alguien para liberar la esfera pública y que permita que los cristianos puedan ayudar a otros cristianos. América no necesita un presidente para hacer argumentos para nosotros. América solo necesita un presidente para darnos libertad, sigue diciendo el artículo. Así es que la verdad es que Constantino, aquí dice, este artículo sigue comparando a Donald Trump con Constantino, alegando, miren esto, que así como Dios, según ellos Dios, utilizó a Constantino, aún con sus imperfecciones de carácter, Donald Trump puede ser utilizado por Dios para hacer la nación de los Estados Unidos grande. Según ellos, esto se logra devolviéndole la libertad a los cristianos, es decir, dándole el poder a la iglesia. Pero la verdad es que Constantino no trajo libertad a los cristianos, sino opresión. Cabe recordar que el primer decreto dominical conocido es el de Constantino en el año 321, el 7 de marzo. Constantino el Grande cambió el día sábado de descanso por el domingo, que fue la primera ley dominical, con la ley que decía que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. El artículo continúa un poquito más extenso, lo vamos a dejar hasta aquí, simplemente para presentar las similitudes entre Constantino y Donald Trump de acuerdo a este artículo, donde dice que Constantino era un hombre de mundo, era un hombre inclusive de una moral muy cuestionable y dudosa, pero que sin embargo tuvo el acierto de unificar y de hacer un gran esfuerzo en unificación al imperio al permitirle libertad a los cristianos para que adoraran y estableciendo la ley dominical. Y que ahora Donald Trump va por el mismo sendero, dice que va a trabajar con los cristianos que lo llevaron al poder, un 70% de católicos y protestantes le dieron la victoria a Donald Trump en las urnas, y él va a retribuir o a responder a ese respaldo poniéndolas en posiciones de poder.
40 personas contribuyeron en la campaña de Donald Trump, en la campaña política, 40 católicos prominentes, y luego entonces ha trabajado ahora con los protestantes, colocándolo en puestos en su gabinete de importancia, y dice que una de las primeras cosas que hará en los próximos meses será quitar la barrera que separa la iglesia y el Estado, lo que llaman la enmienda Johnson, para que los cristianos puedan volver a tener poder otra vez y que puedan incidir en cuestiones políticas, justamente lo que hizo Constantino. Y dice Donald Trump que todo esto es en aras o en procura de restablecer a los Estados Unidos, que se ha estado desmoronando, según él, por los antiguos presidentes, los antiguos periodos gubernamentales de los presidentes que le han antecedido a él, y que es la hora de reestructurar a los Estados Unidos y hacer América grande otra vez, y que por ello necesita moralizar la nación, y por lo tanto está haciendo cambios drásticos en lo que tiene que ver con migración, con la economía, con el aspecto laboral, devolviendo la autoridad a la iglesia, supuestamente quitando todo lo que es mancha de inmoralidad. Está supuestamente en contra del aborto, está en contra de las uniones de personas del mismo sexo, y se presenta como todo un cristiano convertido. Inclusive los evangélicos lo ungieron y le pusieron las manos para dedicárselo al Señor, y ahora los evangélicos y los católicos, y en este artículo católico, están diciendo que está ungido o elegido por Dios para producir los mismos cambios que Constantino hizo para fortalecer el imperio romano antiguo que se estaba desmoronando. Ahora, de igual manera, Dios utiliza a Donald Trump como el Constantino, también una nación grande, y para salvar a América de la debacle moral y de el descalabramiento de sus instituciones religiosas y morales. Para ello, este Constantino moderno, Donald Trump, cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas y protestantes. Por eso le estamos diciendo que mientras todo esto está ocurriendo en Europa, que el 24 les van a ceder todo el poder y la autoridad al Papa para que rija en el viejo mundo, en el viejo continente. Mientras tanto, en los Estados Unidos se están haciendo los amarres para respaldar también políticamente las iniciativas del nuevo orden mundial. La cita dice: el romanismo en el viejo mundo en Europa y el protestantismo apóstata en América actuarán de la misma manera contra todos los que honren los preceptos de el Señor, los preceptos divinos. Hermanos, ¿dónde estamos en la historia profética? Recuerden algo. Ya terminó el año de la misericordia papal. Quizás nosotros pensamos que ya pasó el año de la misericordia y no tenemos nada más que mencionar y que ver con eso. Al contrario, ya terminó el año de la misericordia papal. Ya no más jubileo. Pronto veremos las armas de la severidad, como él había amenazado en esa bula papal. Hoy Dios nos llama. Todo está puesto en orden todo en América con el nuevo Constantino, como le están llamando los católicos, el nuevo Constantino que va a salvar el imperio norteamericano. Está también todo en orden en Europa, porque los 10 cuernos se han puesto de acuerdo para darle su poder y autoridad a la bestia, tanto en el viejo mundo como en la nueva América. Tanto la bestia que surge del mar y que tiene su sede en el continente de Europa, como la bestia que surge de la tierra, que tiene su sede en el continente americano, particularmente en los Estados Unidos, están cumpliendo su misión y su función. Pronto veremos el resultado de esta simbiosis, de esta mezcla, de esta alianza de la Iglesia y el Estado, que está representada en Daniel por el hierro y el barro, y el resultado, como hemos visto a través de la exposición del mensaje, se llama persecución. Por esa razón, hermanos amados, por esa razón me urgía presentarles a ustedes este mensaje de parte de Dios, de cosas que sabemos, porque ¿quién no sabe que la cabeza de oro representa a Babilonia y el pecho Medo-Persia? Eso lo conocemos. Lo que tal vez, hermanos, nos corresponde a nosotros no es saber cosas nuevas, sino ubicarnos en la perspectiva profética presente
y qué Dios está queriendo decirnos al permitirnos mirar con nuestros propios ojos estas cosas. Nunca hubiésemos pensado que íbamos a ser protagonistas en primera fila de estos eventos y que la Unión Europea diga el 24 nos vamos a reunir para darle nuestro poder y autoridad a la bestia. Era impensable que eso ocurriera, tal vez, en mi caso, cuando era un jovencito estudiante, y que hoy se levante este señor y que lo estén proyectando como el nuevo Constantino para moralizar la nación americana a través de leyes religiosas. Impensable. Por esa razón, hoy Dios nos llama. Hoy Dios nos llama a una entrega total. Hoy Dios nos llama a reactivar nuestra vida devocional, de oración, de estudio de la palabra, convencidos, hermanos, de que tenemos también la palabra profética más segura. Hoy, como nunca antes, debemos aferrarnos a ese filtro que representa Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Simplemente oigamos la voz que nos dice, este es el camino, andad por él. Hoy Dios nos llama a abandonar el pecado en toda su dimensión, por atractivo y por sutil y por más delicioso que nos pueda parecer. Hoy es el llamado, porque si no, hoy, hermanos, mañana podría ser demasiado tarde. Hoy el Señor quiere que nuestras rodillas se doblen más. Hoy el Señor quiere que le adoremos y que le alabemos como nunca antes lo hemos hecho, que nos consumamos en el estudio de su santa palabra, que profundicemos en el conocimiento de Jehová, conocerle como nunca antes. Hoy Dios nos llama a abandonar el pecado en todo su significado, y no importa, hermanos, con qué colores se pinte. Hoy el Señor nos llama a salir de Egipto y de Babilonia, que representa el mundo y sus atractivos, que como sirena, que de acuerdo a la leyenda allí prendía a los marineros con sus cánticos atractivos. Hoy Egipto y Babilonia despliegan ante nosotros esa alfombra atractiva de los intereses mundanales a través de la música, a través de la alimentación, a través de la moda, a través de la falsa educación, a través de las luces brillantes que se presentan en las ciudades con todos sus atractivos y con todo su circo y con todas sus tiendas espléndidas llenas de objetos para cautivar la atención a través de las vías sensoriales, o sea, las avenidas del alma, y contaminar nuestra existencia. Por esa razón, hoy Dios nos llama, y nos llama a un reavivamiento y una reforma genuinos, no en algunas áreas de nuestras vidas, sino en todos y cada una de nuestras facetas de nuestra vida personal, familiar, social y religiosa. Tenemos que vivir en el mundo como si no viviéramos en él. Tenemos que estar en este planeta porque Dios nos ha puesto aquí, respiramos, pero nuestra ciudadanía, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Peregrinos y advenedizos debemos considerarnos aquí, porque esto se está terminando. De nada van a servir las casas, ni las tierras, ni los dineros, ni los trabajos, ni los títulos, ni las posibilidades, ni la fama, ni la belleza, ni el nombre, ni la juventud. Hermanos, pronto se acerca el día en que todo lo que nosotros miramos con nuestros ojos será consumido con el fuego abrasador de la presencia de Dios y la destrucción final de los impíos, que como estopa serán consumidos. Y nosotros tenemos hoy la posibilidad de escoger si servir a Dios o seguir a los Baales y ser consumidos con el pecado y con los pecadores. Dios hoy nos llama a un compromiso con el mensaje de la hora, el mensaje de amonestación, el mensaje que es verdad presente, proclamarlo sin escrúpulos, pedir simplemente la conducción y la dirección de Dios, no para decir palabras halagüeñas, no para elegir un lenguaje florido,
y un vocablo que pueda ser cautivante, sino sencillamente uno que pueda con el Espíritu Santo doblegar los corazones para que la gente caiga rendido a los pies de Cristo, haciéndose la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para tener mi vida en contacto con el Señor y ponerla a tono con su santa y divina voluntad, escuchando su voz y obedeciendo su santa ley? Tenemos que asumir un compromiso serio con este mensaje, porque ahora o nunca, hermanos, tenemos que esperar que las cosas ocurran para entonces decirle a la gente cómo escapar de la ira venidera. Tendremos que esperar que las profecías se cumplan para comenzar a decirle a la gente: miren, esto es un indicio de que la venida y el reino de Cristo se acerca y son señales que ya indican que Jesús viene. Comencemos a hacerlo ya. Comencemos a decirle a la gente que el Vaticano tuvo todo un año diciendo a la gente que debían entrar por esa puerta. Se ha cerrado esa puerta y de ahí en adelante, ahora este año y el que viene, cualquier cosa puede ocurrir, porque de acuerdo a su manera de mirar las cosas, ya ellos le dieron la oportunidad al mundo. Ahora lo que viene simplemente es la retribución, como siempre ha actuado Roma en el pasado, con Constantino, con Justiniano, con los Césares, el imperio más cruel de toda la historia que se registra ha sido justamente el Imperio Romano, especialmente cuando ha sido manejado y dominado por la religión. Y el tiempo de angustia, cual nunca fue, como habla Daniel 12:1, que se acerca muy pronto, superará con creces cualquier etapa de crueldad y de tragedia que haya tenido la humanidad en toda su historia, aún superando la época del oscurantismo de la Edad Media. Esto superará por mucho. Gracias al Señor, que será un tiempo corto pero terrible, como dice la sierva de Dios, y debemos estar preparados, hermanos. Y hoy tenemos que ser honestos y sinceros, nosotros como pueblo no lo estamos. Por eso tenemos que asumir un compromiso con el mensaje de la hora. Dios nos llama a asumir un compromiso con este mensaje, con los mensajeros que están en las calles a tiempo completo, exponiendo sus propias vidas solamente en el oficio de obedecer la voluntad de Dios. Comprométase con la proclamación del mensaje de la forma que usted entienda que el Señor le está también guiando a hacerlo. Hoy Dios hace un llamado para salir de las grandes ciudades y establecernos en lugares donde no estemos en contaminación con Egipto, con Babilonia, donde podamos también contribuir a salvar a nuestros hijos y que nuestros caracteres en el poquito tiempo que les queda, hermanos, tal vez Dios por misericordia pueda hacer un trabajo en nosotros y podamos hacer en pocos meses lo que tristemente debimos haber hecho quizás hace 10, 15, 20 años. Tendremos que de manera apresurada, quizás atropellando los métodos, hacerlo en los pocos meses que nos restan. Pronto estas voces van a ser acalladas, pronto estos mensajes de advertencia van a dejar de ser oídos. Pronto estos recursos, estas cadenas van a ser totalmente cerrados y añoraremos, desearemos, ¡ay! ¿Cuánto nos gustaría escuchar otra vez esas llamadas conferencias de las cadenas y oír esas voces que todas las noches clamaban allí, nos amonestaban, nos explicaban las escrituras, nos leían las citas y nos abordaban con la necesidad de que tenemos que hacer cambios, pero ya no se pueden escuchar esas cadenas porque estarán cerradas. También los templos estarán cerrados, también las casas de culto estarán cerradas y quizás, hermanos, se cumple en nosotros aquello que dice que irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Estas voces actuales que usted hoy puede tener la oportunidad de escuchar y pensar que quizás Dios está utilizando este canal para que de alguna forma despertar su conciencia, pronto serán acalladas por una razón o por otras. Dios quiere que asumamos el compromiso de alejarnos de la contaminación y en la medida de lo posible vayamos a lugares rurales donde podamos escuchar su voz y que el Señor imperceptiblemente pueda hacer los cambios en nuestras vidas para gloria de su nombre y para salvación de nuestras propias personas. Hoy Dios nos hace un llamado a estar listos para el sellamiento y no estamos, hermanos, exagerando con esto. El tiempo de gracia se está terminando y la agenda de estos
gobiernos del mundo, lo que está ocurriendo en Europa ahora en los próximos días, dándole todo el poder y autoridad a la bestia, en cumplimiento de la profecía. Hermanos, esto nos tiene que de alguna manera poner a pensar. No pueden ocurrir estas cosas y que nos quedemos como que nada está pasando. Nos está pasando por encima el rolo de la profecía y no lo estamos mirando, que se está cumpliendo justamente ahora. Y Dios está tratando de que su pueblo levante la vista al cielo. Cuando todas estas cosas comenzaren a ocurrir, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Si no, ¿ahora cuándo? Pueblo de Dios, si no nos levantamos ahora, ¿cuándo? ¿Qué más debe ocurrir en tu vida? ¿Qué otro mensaje tiene Dios que hacer? ¿Qué mensaje tiene Dios que enviar? ¿Será que en los cielos deberá aparecer con el dedo de Dios escrito: prepárate que ya la gracia se está terminando, tu nombre está a punto de ser llamado, y ten cuidado para que no seas llamado y hallado falto, pesado en la balanza del santuario y fuiste hallado falto? Qué pensamiento tan sublime y tan solemne, hermanos, que nosotros podamos ser hallados faltos. Esto significa perdición eterna, no hay un segundo tiempo de gracia. Pero bendito sea el nombre del Señor, que por su amor y misericordia, aquí y ahora, en este momento tenemos oportunidad. Y hago un apelativo serio y un llamado contundente a la hermandad para que también nos aboquemos a la unidad. Es tiempo, hermanos, de abocarnos, de lanzarnos con un espíritu sincero a amar a nuestros hermanos. Algunos no piensan precisamente como nosotros, pero no invierta su tiempo, por amor de Dios, en discusiones estériles, en diatribas, en acusar y en lanzar dardos encendidos contra personas. Abundar un minuto más. No diría nada nuevo de lo que ya hemos dicho. La decisión corre por cuenta nuestra. Dios nos está haciendo un llamado y nos está extendiendo una oportunidad más que yo, como humano, que no lo sé todo, no sé si podría ser la última para mí o para ti. Lo que sí estoy seguro es que Dios nos está llamando otra vez. ¿Cuántas veces más nos va a llamar? ¿Cuántos temas más necesitaríamos? ¿Cuántos eventos como el que va a ocurrir el 24 ahora, en unos pocos días, más necesitamos? Donde se está reescribiendo el Apocalipsis. ¿Cuál otro evento donde casi con las palabras de la Biblia los reyes de la tierra digan: le entregamos nuestro poder y nuestra autoridad para que usted rija? ¿Cuántas cosas como esas más tendrán que ocurrir para que le demos una lectura seria a lo que Dios está tratando de decirnos? ¿Cuántas cosas tienen que ocurrir tal vez en nuestras vidas personales para que entendamos que Dios nos está diciendo: hijo mío, se te acaba la gracia, tu tiempo de oportunidad le queda, pero este poquitito, haz lo que tienes que hacer ahora? ¿Cuántas cosas más faltarían? Por eso, hermanos, para mí es tan trascendental y dramático, pero no un dramatismo basado en el sensacionalismo, sino en la realidad. Son las palabras que hemos pronunciado esta noche, con varias interrupciones, como 3 o 4 interrupciones a distancia, que no puedo tal vez verles a ustedes la cara y ustedes a mí, lo que nos mantiene tal vez como con un poquito de barrera. Tal vez no tiene el impacto que si fuera en vivo, cada uno con su Biblia y yo con una pantalla y mostrándoles las cosas, pero el Espíritu Santo suple todas esas carencias. Y aquí lo importante es la obra del Espíritu Santo, no de la tecnología o de las posibilidades o de los mecanismos o de la realidad de que estemos en tiempo real en un mismo salón. Aquí, hermanos, se trata de la obra del Espíritu Santo en mi corazón y en el tuyo. Si de alguna manera lo que hemos explicado con la Biblia y de que lo que está pasando ahora es la repetición de lo que desde el principio, y en Daniel 2 se dijo que iba a ocurrir con esa división de reinos y todo lo que hemos explicado y qué sé yo, si eso no nos motiva a hacer un alto en nuestra
carrera desenfrenada, es simplemente hacer profesión de fe y decir, soy cristiano, y yo sé que por ahí viene una ley dominical, hay que prepararse, pero eso es un decir, eso no se lleva a la praxis, a la realidad, a lo subjetivo, a la verdad. No se trata de esto, hermano, se trata de que esta noche ahora, al yo irme al descanso, yo me tire de rodillas y haga un arreglo especial y particular con Dios, y determine cuáles cosas deben ser cambiadas en mi vida y en cuáles áreas yo debo trabajar. Se trata de eso, porque esta gente en Europa no van a esperar por nosotros, ¿saben? Esa reunión no se va a celebrar, o ellos no van a detener la reunión hasta que yo haga mis preparativos espirituales. Ahora el 24 esa reunión va con preparación mía o sin preparación mía, y le entregan sus poderes y autoridad a la bestia con preparación mía o sin preparación mía. La comunidad europea no está esperando por mí, quien está esperando por mí es Jesús. Y el nuevo Constantino, con todas las medidas que está haciendo y forzando las cosas para derribar la barrera que quita, que separa la Iglesia del Estado, y el conflicto de los siglos dice, tan pronto se quite eso, inmediatamente implica que el protestantismo usa del poder civil para imponer sus normas. Eso viene ya y se cierne en el horizonte cercanísimo, pero no están esperando por nosotros. Quien está esperando por ti, por mí, es Jesús, en el lugar santísimo del santuario celestial, esperando para que yo haga los cambios, para que yo haga esos compromisos, y nos está llamando para que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Pero también, hermanos, llegará un momento en que tristemente Él dirá, hijo, te llamé y no quisiste escuchar, debo salir del lugar santísimo, y va a soltar el candelabro. Hermanos, no permitamos que eso ocurra, porque se dirá entonces, el que es injusto, sea injusto, el que es inmundo, siga siendo inmundo, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Señor, haz que cuando eso ocurra, mi nombre pueda estar escrito o permanecer escrito en el libro de la vida, que mis pecados sean borrados, no mi nombre, que mi nombre permanezca y que mis pecados sean eliminados. Dios te guarde, hermano querido. Piensa mucho en esto que hemos hablado. No sé, tal vez Brenda y los que tienen que ver con la parte técnica pueden arreglar este mensaje en la parte técnica, y quizás quitarle las lagunas y las interrupciones, y se pueda mandar como un mensaje acabado con algunas correcciones para que podamos compartirlo. Hay necesidad de que cientos, de que miles de personas entiendan qué es lo que está pasando aquí ahora, no simplemente para saber una noticia, hermanos, no es para saber esto y punto. Se trata de ver cómo esto de alguna forma Dios lo ha permitido para que ocurran cambios y transformaciones en nuestras vidas, y que podamos compartirlo. Este tipo de cosas hay que compartirlas por cientos y por miles, por todas las redes, en todos los grupos donde estemos, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por todas las vías posibles, copiarlos, decidir lo que sea, para que sepamos que nos están dando días prácticamente. Y ya recuerden que terminó este supuesto tiempo de gracia que dio el papado, aunque la gracia verdadera la representa el sumo sacerdote Jesús en el lugar santísimo. Hermanos amados, Dios les bendiga y podamos realmente concientizarnos de la hora profética en que estamos viviendo. Maranata, Cristo ya viene. Quisiera orar por el pueblo, quisiera orar por mí, quisiera orar por la cadena, quisiera orar por todos los que están ahora escuchando, quisiera orar por todos los contactos que van a recibir quizás este mensaje. Se puede corregir porque ha habido 3, 4 largas interrupciones que no ha podido ver una hilación, también saca un poquito de concentración, pero todo eso, hermanos, todas esas deficiencias van a ser suplidas, tengo esa fe, por el poder del Espíritu Santo que está trabajando ahora en tu corazón y tú lo sabes, y vamos a provocarnos a cambios reales, porque Dios está llamando al pueblo a la unidad, a que de una vez y por siempre nos unifiquemos como hombres y mujeres que amamos a Jesús, que somos débiles, que somos pecadores, que tenemos muchísimas deficiencias, pero que con el poder de lo alto seremos vencedores. Así es que hablamos con el Señor en esta hora y así le decimos: Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos muchas gracias porque estamos vivos todavía, porque estamos respirando, Señor, porque si nos hubiésemos muerto ayer o esta mañana, a lo mejor hubiésemos muerto en pecado. Gracias porque Cristo está en el lugar santísimo, defendiéndonos, haciendo juicio en favor de los santos. Nosotros somos, Señor, seres que te amamos, pero estamos lejos del ideal, lejísimos del ideal en muchísimas cosas, y lo admitimos. Laodicenses, que con frecuencia nos hemos creído que estamos bien,
Oh, no, Señor. Pobre, miserable, ciego, desnudo, que necesitamos mucho la justicia de Cristo para que nos cubra, que necesitamos mucho la fe que obra por amor, oh Señor, ese poder, ese oro afinado en fuego. Necesitamos ese colirio distinguidor para distinguir entre lo bueno y lo malo. Cubre nuestras mentes, Señor, toma nuestro lóbulo frontal, por favor, que nuestras vías sensoriales estén protegidas con el yelmo de tu palabra, de la fe, las herramientas necesarias para vencer esa coraza, ese evangelio que nos cubre, esa fe poderosa que está también como coraza, ese calzado del evangelio, ese cinto de la verdad, esa oración permanente, esa espada de la fe. Oh Señor, ayúdanos por favor, mira nuestras vidas, perdona nuestros muchísimos pecados, danos victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones, ayúdanos a vivir para ti. Las profecías, Señor, aceleradamente se están cumpliendo. Mira lo que están haciendo estos hombres ahora, eso lo decía Apocalipsis que iba a ocurrir, y ahora el 24 lo van a hacer, Señor, dándole su poder y autoridad, porque dicen que Él solo puede gobernar Europa, estaba escrito en Daniel, y hoy lo miramos, Señor. Mira la presidencia de los Estados Unidos queriendo ya justamente hacer el cambio de la Constitución, el conflicto de los siglos, Señor, inspiraste a tu sierva y lo estamos mirando, pero lo miramos y no reaccionamos como si esa noticia no tuviera impacto. Señor, haznos sensitivos y sensibles para ver que esto sí tiene significado. Lo que ocurrió también con el Vaticano, Señor, dando disque plazo, haciendo las veces de Cristo, subiéndose en el lugar de Dios. Oh Señor, y tu pueblo decadente, viviendo como el mundo, comiendo como el mundo, todavía trabajando en los sistemas del mundo, educándonos como el mundo, aspirando a tener títulos, a tener dinero en el banco y a tener muchas posiciones y a tener vehículos y a tener lujos innecesarios. Oh Señor, ayúdanos a trabajar por ti. Ayúdanos, Señor, a que lo que tenemos sean casas, tierras, dinero, ropa, formas, vehículos, todo que lo pongamos a tus pies, a disposición de tu causa para predicar el evangelio, Señor. Se cierra la gracia, despierta a tu pueblo, despiértanos ahora, Señor, en el nombre de Cristo, despiértanos, Señor. Y por favor, provócanos arraigamiento y reforma. Gracias por escucharnos, gracias por darnos la gracia todavía, porque si estamos respirando es que tenemos alguna oportunidad aún. No nos cierres la gracia, Señor, y no quites de nosotros tu Santo Espíritu como David oraba, el gran pecador David, que sin embargo, Señor, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Gracias por escucharnos. Este mensaje de la noche ha tenido muchas interrupciones y quizás no se pudo desarrollar como era lo ideal y como lo habíamos concebido, pero tu Espíritu Santo, Señor, puede hacer las maravillas en nuestras vidas y tú puedes corregir las cosas de una manera tremenda. Si alguna cosa podemos sacar de esto es que nuestras vidas se pongan a tono con tu voluntad, entonces, Señor, tu nombre sea glorificado. Bendice a cada integrante de la cadena, cada persona que va a oír este mensaje, aún los que están en vivo y los que de alguna forma, de manera diferida, van a tener contacto con este mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu llamado es al arrepentimiento. Provócanos arraigamiento y reforma. Gracias por escucharnos. Danos una buena noche de descanso y tu nombre sea glorificado. Salva a nuestros hijos, Señor. Salva a nuestra familia. Mira las pruebas de cada uno. Las dificultades financieras de mucha gente que quiere salir de los centros urbanos y no puede. La gente que está enferma físicamente, Señor, quizás por la consecuencia del pecado, en otros casos tal vez por nuestra propia violación a las leyes de la salud. Ayúdanos a ser obedientes en esa área tan delicada y tan importante. Ayúdanos a salir de Egipto y a salir de Babilonia. Gracias, Señor, porque Jesús viene pronto. Gracias por las señales que estamos mirando. Daniel no la pudo ver, escribió sobre ello y no lo vio. Juan escribió sobre eso y no lo vio. Señor, a nosotros que han alcanzado el fin de los siglos, estamos viendo esto en nuestras propias esferas, en nuestro propio tiempo de vida. Por favor, haz que reaccionemos de acuerdo a tu voluntad y que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas. Gracias, Señor, danos una buena noche. Tu nombre está glorificado. Recibe nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Hermana Brenda, ¿me escucha? Pastor, le damos las gracias. No sé
¿Qué pasó? Que la hermana Brenda, pues, le damos las gracias por haber compartido este mensaje tan tremendo, verdaderamente que tenemos que meditar en él porque Dios ha hablado nuevamente a nuestros corazones y ya es hora de que comencemos a tomar decisiones, ya es hora de que dejemos de hacer tesoros aquí en la tierra y comencemos a hacer tesoros en el cielo, que empecemos a prepararnos espiritualmente y físicamente como el cielo lo indica. Disculpe, que es que la hermana Brenda salió a resolverle algo a la hija, una emergencia, entonces no ha podido entrar. Me escucha, ¿verdad, pastor? Aquí estamos, sí, hermana querida. Sí, tremendo. Por permitirme Sí, este medio, que Dios sea glorificado, hermano, y que todo el honor sea para usted. Amén. Y lo importante de esto es que valoremos este mensaje, que lo analicemos, porque de verdad que esto es lo que está pasando y punto. Ya todo está a punto de merengue, como dicen en mi tierra, o sea, merengue de batido, ¿no? Ya es hora de que nosotros dejemos de estar jugando a la iglesita, a la cadenita, porque esto no es para entretener a nadie. Hermanos, el propósito de la cadena es llevar el mensaje que hay que llevar y así como lo aprendemos aquí, llevárselo a otros, mis hermanos, porque el enemigo le queda poco tiempo y quiere destruirnos. Así es que no le demos la oportunidad. Pastor, estaba comentando anteriormente, antes de que se nos retire, que hoy escuché en las noticias, en Despierta América salió una noticia hoy que dice, la CIA escucharía nuestras conversaciones a través de celulares y televisores, pastor. ¿Cómo ve esto? Sí, claro, también vi la noticia. Aquí lo más importante, mi hermana, es que todo lo que está ocurriendo, de alguna forma nos lleve a, como hemos explicado, a un reavivamiento y una reforma. Lo que hemos explicado en esta noche estaba escrito en la profecía que iba a ocurrir. Y más cosas, cada día podrían estar saliendo noticias. Si esto no nos mueve, hermanos, si esto no nos mueve, el Señor no va a ponernos un letrero escrito en los cielos, porque ya su palabra la tenemos escrita. Dios nos ayude a... No queremos añadir más a todo lo que hemos dicho, pero Dios nos ayude a ser fieles. Sí, amén. Pues le damos las gracias al pastor. Pastor, mil gracias por este tema y ojalá pues lo tengamos más a menudo. Verdaderamente que estos mensajes engordan los huesos y nos hacen reaccionar si estamos medio dormidos, que no es lo correcto, pero si alguna vez cabeceamos como las vírgenes fatuas y prudentes, pues que ya es hora de que dejemos de estar cabeceando, como dijimos anteriormente, mis hermanos. Pues, pastor, gracias por estar con nosotros. Vamos a finalizar con una oración en este momento. ¿Puede tenerla usted, pastor, por favor? Una oración, pues, para el descanso, para ir a descansar. Sí, para descansar, para retirar la cabeza. Señora, ahora sencillamente queremos otra vez darle las gracias por haber estado con nosotros. A retirarnos al descanso, su divina presencia esté con nosotros y que sus ángeles velen nuestros sueños, que vayamos con la decisión de servirte y que despertemos con la misma intención de buscar su rostro de mañana. Danos tu bendición al descansar. Oramos conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Gracias, mil gracias nuevamente y que descansen. Hermanos,